43 cosas escalofriantes de la Primera Guerra Mundial que no sabías. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, y tras la firma del armisticio de Compiègne, llegó a su fin la Primera Guerra Mundial. El armisticio fue firmado en Le Framport, Francia, y dio término a 4 años de enfrentamientos entre la Triple Alianza, integrada por Alemania y Austria-Hungría, y el Triple Entente, conformado por Francia, Reino Unido y Rusia. El repentino silencio y las campanas de las iglesias fueron las señales que anunciaron que la Gran Guerra había terminado. Esta guerra fue el primer gran conflicto bélico mundial que contó con los armamentos de guerra más destructores y que dejó por lo menos 20 millones de fallecidos y 21 millones de personas heridas. Estas muertes no se debieron solo a las armas de fuego, también a la desnutrición y epidemias. Esta guerra hizo que la gente en Europa viviera momentos muy amargos. En este video te mostraremos cuáles son las 43 cosas escalofriantes de la Primera Guerra Mundial que seguramente no sabías. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los lanzallamas alemanes. Los lanzallamas existen desde el siglo V, pero Alemania los perfeccionó y en la Primera Guerra Mundial los utilizó por primera vez en Hood, Holanda, en un ataque sorpresivo en el que Reino Unido perdió 782 oficiales de diferentes rangos. Esta arma causó terror en las potencias enemigas de Francia e Inglaterra, hasta que supieron hacerle frente. Número 2. Crueldades alemanas. Cuando los alemanes intentaron realizar una invasión en Bélgica, padecieron bastante. Como represalia y debido a que confundieron a los civiles belgas con francotiradores, fusilaron a muchísimos habitantes de Lieja en agosto de 1914. Esta ejecución a civiles también se realizó porque el ejército alemán estaba aplicando una política de guerra denominada Schrecklichkeit, espanto, para amedrentar a los ciudadanos de las tierras que deseaban ocupar. Número 3. El día más sangriento, la hecatombe. El 22 de agosto de 1914 fue un día de ataques intensos y fueron tantos los caídos y los heridos por la magnitud del combate que en ambos bandos no se daban abasto los servicios sanitarios del ejército. Este día es recordado como la hecatombe. Número 4. Los alemanes incendiaron la catedral de Reims y dañaron la estatua de Juana de Arco. Al principio de la guerra, la ciudad francesa de Reims fue frecuentemente atacada por cañones y zeppelins por estar cerca de la zona de conflictos. Además de esos bombardeos, los franceses prendieron fuego a la estructura de la catedral de Reims antes de retirarse del sitio el 19 de septiembre de 1914. Frente a la catedral estaba la estatua de Juana de Arco, la cual perdió una mano por los bombardeos. Al poco tiempo, esa estatua se desmontó y fue llevada a las catacumbas. Número 5. El asesinato de un príncipe. Aunque ya existía un conflicto entre las potencias europeas, el gran detonante de la declaración de guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, príncipe al trono de Austria-Hungría, quien, junto con su esposa, fue asesinado el 28 de junio de 1914 por el serbio Gavrilo Princip. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914 y desde ese momento comenzó toda la movilización entre aliados. Número 6. Minas explosivas debajo de las trincheras enemigas. Ambos bandos hicieron trincheras desde la frontera suiza hasta las costas belgas. Las trincheras creadas por el ejército alemán tenían túneles de 100 pies de profundidad debajo de ellas, que fueron cavados por un grupo de mineros del Triple Entente para colocar explosivos que acabaron con la vida de soldados enemigos. En la batalla de Messines en 1917, se detonaron 19 túneles con una carga de minas igual a 900 libras, unos 408.233 kilogramos de estos explosivos. Con estas detonaciones, gran parte del frente de Alemania quedó destruido. La guerra con trincheras alcanzó su punto de máxima brutalidad en la Primera Guerra Mundial con este tipo de acciones. Número 7. La Guerra de Minas en Baucois. La colina de Baucois, al oeste de Verdun, fue el escenario de una guerra subterránea.
Para sabotear la ubicación enemiga, los dos bandos hicieron excavaciones debajo de los túneles y colocaron explosivos a una gran profundidad. La colina quedó deformada después de la explosión de 500 toneladas de TNT. Número 8. Destrucción de Spanbroek Molen. Spanbroek Molen era un molino que tenía 3 siglos de existencia cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Se hallaba en Flandes Occidental, Bélgica, hasta que en noviembre de 1914 fue destruido por el ejército alemán, mientras combatía con Inglaterra. Número 9. Los alambres de espino. Ya se habían utilizado en otras guerras, pero ese uso se extendió debido a las trincheras. Ambos bandos colocaron toneladas de alambre de espino. Las imágenes de los soldados muertos sobre estos alambres se convirtieron en un símbolo de la violencia que se padeció en la Gran Guerra. Número 10. Los Zeppelins alemanes acabaron con un gran número de británicos. En enero de 1915, los alemanes comenzaron a atacar con Zeppelins, unas aeronaves rígidas. Cuando estas se usaron por primera vez en la Gran Guerra, en Great Yarmouth, murieron unas 500.000 personas del Reino Unido. Número 11. 6.000 hombres canadienses perecieron. Al ser colonia de Francia, los canadienses se unieron a la guerra. En la batalla de Ypres, los canadienses le probaron a la Triple Entente su lealtad y resistencia en combate, sobre todo cuando en abril de 1915, 6.000 hombres canadienses perecieron en pleno campo de batalla. Número 12. Bayonetas alemanas. Eran aplanadas, anchas y largas, y los alemanes las diseñaron para perforar el tórax y romper las costillas del enemigo. Número 13. La batalla de Neuchâtel. Las tropas de Alemania recibieron una lluvia de proyectiles el 10 de marzo de 1915. En esta batalla, los británicos usaron una técnica, la andanada sostenida. Consistía en que todas las unidades disparaban al mismo objetivo por un lapso de tiempo, y una vez acabado, avanzaban línea por línea hasta superar al ejército alemán. 216.000 proyectiles fueron disparados ese día por 530 cañones. Por cañón se disparaba un proyectil cada 2 minutos. Número 14. El primer ataque con gas. Los alemanes emplearon el primer ataque con gas el 22 de abril de 1915. Utilizaron 5.730 bombonas de gas cloro para sofocar al ejército enemigo. Este gas provocó quemaduras en las prendas de vestir, en la piel, en los ojos y pulmones de las víctimas. También se empleó el fosgeno, un gas que deja peores efectos que el de cloro. Número 15. El peor accidente ferroviario en Gran Bretaña. Un tren que llevaba hombres de la Guardia Real Escocesa chocó con un tren que estaba estacionado muy cerca del pueblo escocés, Gretna Green, y luego chocó contra estos el tren de Glasgow, causando así una triple colisión. Las llamas se apoderaron del lugar. El suceso ocurrió el 22 de mayo de 1915 y dejó 246 heridos y 226 decesos. Actualmente, este continúa siendo el peor desastre ferroviario de Gran Bretaña. Número 16. Uso de gas mostaza. El potente gas mostaza fue usado por primera vez en la Primera Guerra Mundial por los alemanes en el año 1915, y con él se contaminaba el campo de batalla y se neutralizaba al enemigo. Sus efectos podían llegar a ser mortales. Con el tiempo, ambos bandos lo usaron y fueron las armas químicas que más temieron los militares e hicieron que el número de bajas se elevara entre ellos. Se estima que fueron 1.300.000 y de estas bajas, más de 90.000 fueron mortales. Número 17. El uso de pañuelos empapados en orina. Antes de que pudieran protegerse con máscaras antigas, los soldados del Triple Entente se protegían de los efectos de los gases, cubriendo su rostro con un pañuelo empapado en su propia orina. No era un recurso totalmente seguro, pero fue el único disponible hasta que emplearon las mascarillas. Número 18. El método para el lavado de las mascarillas. Con el uso de gases tóxicos por parte de Alemania desde 1915, James Garner las modificó para que se usaran en el campo de batalla. Los soldados las lavaban con frecuencia, pero para constatar que estaban totalmente libres de gases tóxicos, las introducían en recipientes junto con un pez. Si el pez moría, la máscara antigás necesitaba un nuevo lavado. Número 19. Brote de epidemias y censura de los medios.
Entre los 15 millones de decesos de la Primera Guerra Mundial, muchos se debieron a las infecciones que se propagaron entre militares y civiles. Abundaba el piojo que transmitía el tifus, y por esta enfermedad, entre civiles y militares se estima que solo en el frente oriental murieron de 2 a 3 millones de personas. Esta y otras realidades no se sabían debido a la censura de los medios. Número 20. La batalla de Somme, una de las más sangrientas. Inició el 1 de julio de 1916 y los alemanes masacraron a todo un batallón británico, el 10º West Yorks. Solo una hora después de haber comenzado el ataque, entre muertos y heridos, ya sumaban unos 30.000 soldados. Al final de ese día, los británicos tenían unas 57.470 bajas. Número 21. Batalla de Verdún, la más mortífera. Fue comenzada por los alemanes en el amanecer del 21 de febrero de 1916 y duró 300 días. El propósito era la penetración de las líneas del enemigo. 600.000 soldados cayeron, la mayor cantidad de una batalla de esta guerra. Se estima un muerto por cada 200 metros. Los franceses la ganaron. Número 22. Ametralladoras más potentes. Las ametralladoras que los alemanes emplearon al comienzo de la guerra eran capaces de disparar 200 balas sin sobrecalentarse. Estas armas, que fueron integradas a la perfección en los ataques de infantería, le dieron ventaja al ejército alemán, pero solo al inicio de la guerra. Número 23. 128 estadounidenses en el ejército francés. Antes de que Estados Unidos interviniera en la guerra, ciudadanos estadounidenses que vivían en Francia se alistaron en el ejército de esta nación. Entre ellos estuvo el poeta Alan Seeger. Unos se unieron a la Legión extranjera y otros estuvieron en la Escuadrilla Lafayette. 24 de esos estadounidenses perdieron la vida en el campo de batalla, entre ellos Seeger. Número 24. Miles de carteles y la recluta en Gran Bretaña. Los británicos, a tan solo 2 meses de haber comenzado la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta de que su número de soldados era muy bajo, así que publicaron carteles con el eslogan «Británicos, tu país te necesita». Fue positiva la respuesta, pero aún así, en 1916, comenzó el reclutamiento de hombres que tuvieran una edad comprendida entre los 18 y 41 años. Número 25. Las enfermedades de las trincheras. Durante el invierno, las lluvias inundaban las trincheras y los soldados permanecían en ellas. La combinación de agua y frío hizo que en los pies de los soldados aparecieran edemas rojos que, además de ser dolorosos, supuraban. Es lo que se conoce como pie de trinchera. Como la situación no era tratada a tiempo, muchísimos soldados llegaron a padecer gangrena y la posterior amputación del pie. También surgió la fiebre de las trincheras, transmitida por un piojo que defecaba en una o varias heridas de los soldados. Número 26. Ahogamientos en barro. Para los soldados del Triple Entente era muy difícil vivir atrincherados. Además de las enfermedades, tuvieron que hacer frente al barro que las lluvias originaban y que se acumulaban en los túneles que conducían a las trincheras y en las profundidades de los agujeros de los proyectiles. Muchos soldados se ahogaron en esos barros. Los alemanes no padecieron tanto estos efectos, porque al ser los primeros en construir las trincheras, las fortalecieron con hierro y hormigón. Número 27. Ruidos ensordecedores. La constante activación de minas y los numerosos bombardeos aturdían no solo a quienes estaban cerca del sitio, sino también a quienes se encontraban a kilómetros de distancia. Por ejemplo, los bombardeos que se hicieron en territorio francés llegaban a escucharse en la ciudad inglesa de Dover y en ocasiones en Londres. Número 28. Rostros desfigurados. Muchos militares y civiles sufrieron mutilaciones y hubo soldados que murieron tras sufrir fracturas en el fémur. Un gran número de personas quedó con los rostros desfigurados, algunos a causa de ametralladoras y otros por infecciones. Una buena cantidad de estas víctimas, gracias a los esfuerzos del médico británico Harold Hillis, fueron sometidas a cirugías plásticas. Algunos requirieron de injertos. Número 29. Pala de trinchera, un arma muy efectiva. Ante lo pequeñas que resultaron las palas para hacer túneles y trincheras, los soldados franceses afilaron sus hojas y las usaron como armas que resultaban más eficaces que una bayoneta.
Número 30. Los soldados comían ratas. En las trincheras abundaban las ratas, y ante el hambre que sentían los soldados, no se desperdiciaba ninguna. Las ratas eran ensartadas en pinchos para luego asarse. No importaba la higiene, solo saciar el hambre. Número 31. Sacrificios de caballos y mulas. Un aproximado de 8 millones de caballos murieron en pleno campo de batalla. Eran un blanco más certero que los soldados que los montaban. Varios caballos y mulas fueron reclutados para que llevasen arrastrados armamentos, alimentos y camillas con heridos. Los soldados les disparaban a los caballos que caían heridos en los campos de batalla. Número 32. Maltrato de alemanes radicados en América. Mientras la guerra seguía su curso, los alemanes que vivían en América debían llevar consigo la tarjeta después de haberse registrado en la oficina de correos, porque Estados Unidos deseaba deshacerse de los alemanes que radicaban en su territorio. De hecho, 2.048 alemanes fueron arrestados para llevarlos a la fuerza a campos de internamiento. Estados Unidos borró cualquier vestigio de la cultura alemana en su territorio, incluido el idioma alemán, el cual era el segundo más hablado en el mundo antes de la guerra. Número 33. Intestinos de vacas para construir cepelines. El alemán Ferdinand von Zeppelin inventó estos aerostatos que eran hechos con intestinos de las vacas. Para procurar su producción, en Alemania se prohibió el consumo de salchichas, porque ameritaban de una elevada cantidad de intestinos. Número 34. Los ingleses publicaban noticias falsas. Antes de que Estados Unidos se uniera a la guerra, los británicos difundían noticias falsas a través de informes para mover las emociones de odio de los estadounidenses en contra de los alemanes. Número 35. La hambruna en Alemania. Desde que comenzó la guerra, Gran Bretaña y sus aliados bloquearon los accesos hacia Alemania, generando así una gran escasez de alimentos. El bloqueo marítimo hizo mella con el paso de los meses y ni siquiera los soldados del frente tenían alimentos. La desnutrición generada por la hambruna provocó la aparición de epidemias que acabaron con miles de vidas alemanas. En 1917, y ante la extensión de la guerra, muchas manifestaciones se produjeron, al igual que la desobediencia militar, algo que fue decisivo para el declive de Alemania. Número 36. La escasez y el racionamiento en Gran Bretaña. Gran Bretaña también sufrió por los asedios que los submarinos alemanes provocaron y tuvieron que racionar los alimentos en la población. Se prohibió alimentar a las palomas y arrojar arroz en las bodas. Los ingleses fueron sometidos a dietas y al racionamiento de gasolina, además de que hacían colas para obtener los alimentos. Número 37. La hambruna en Rusia. Rusia no tenía un ejército tan entrenado y los soldados comenzaron a darse de baja y a asesinar a sus superiores porque no podían con el ejército alemán. La población rusa sufrió una desnutrición descomunal. Los campesinos y obreros hicieron protestas y los soldados se negaron a reprimirlas. Era el comienzo de la Guerra Civil Rusa. Número 38. Crisis en Francia. En la primavera de 1917, y ante la extensión de la guerra y los efectos que ésta estaba dejando, en especial por las pérdidas de vida en los combates, soldados franceses desobedieron órdenes. Muchos fueron fusilados después de haber sido sentenciados a pena de muerte por el Consejo de Guerra. Otros fueron sancionados por sus propias unidades. Número 39. La captura de bandera. Para las potencias, la bandera era uno de sus símbolos nacionalistas más importantes de las unidades, y se convertían en trofeos para ser capturados. Al saberse vencidos, los soldados intentaban esconderlas o enterrarlas antes de caer prisioneros o ser asesinados. Con la llegada de la guerra de trincheras, las banderas desaparecieron poco a poco del campo de batalla. Solo eran expuestas en ceremonias militares importantes. Número 40. Hubo 6 millones de prisioneros de guerra. En los 4 años que duró esta guerra, hubo más de 6 millones de prisioneros. La mayoría de ellos eran alemanes, 1.2 millones para ser exactos, mientras que de las tropas inglesas capturaron 200.000 soldados. Esos prisioneros vivieron en condiciones deplorables y tuvieron que hacer trabajos forzosos. Esto ocurrió pese a los esfuerzos de la Cruz Roja y de la Conferencia de La Haya de 1907. Miles de prisioneros no regresaron a sus casas. Número 41. Los muertos. Ocuparse de los muertos era un trabajo complejo.
tanto en hospitales como en trincheras. Muchos cadáveres quedaban irreconocibles y se creó un cementerio improvisado. Luego de esto, se le dio una chapa a cada soldado. Si caía muerto, la chapa se le quitaba para los procedimientos administrativos. Por eso, desde 1917, los soldados tenían una chapa y la administración tenía otra. La guerra dejó un aproximado de 3 millones de viudas y unos 6 millones de huérfanos. Número 42. Las enfermeras, un gran apoyo. Muchas enfermeras fueron reclutadas por la Cruz Roja. Sus turnos de trabajo eran muy largos y tediosos. Se convirtieron en el único apoyo de heridos y moribundos. Desempeñaron el papel de cuidadoras, madres y confidentes. Varios soldados las mencionaron en sus memorias. Número 43. El deterioro de los sobrevivientes. Los efectos que dejó la guerra en quienes sobrevivieron no tardaron en materializarse. Entre las secuelas están insomnio, inestabilidad emocional, pérdida de memoria, movimientos compulsivos, alucinaciones, pensamientos obsesivos, dolores físicos, mutilaciones, desfiguraciones, entre otros. La Primera Guerra Mundial se convirtió en un hito, acabó con muchas vidas inocentes y las familias quedaron llenas de dolor. Las potencias europeas sufrieron graves daños. Irónicamente, Estados Unidos se benefició de eso porque se convirtió en la primera potencia mundial. También España, al no participar, se benefició al ser prácticamente el único exportador del continente. La Gran Guerra fue la que dio pie a la Segunda Guerra Mundial y la primera en dejar una huella imborrable en la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que conozcan 43 cosas escalofriantes de la Primera Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.